esta serie, esta serie programada en el marco del doctorado de filosofía de la Universidad Católica Andrés Bello. En esta oportunidad continuamos con este coloquio que lleva por título Tecnologías Filosóficas, ¿no? Donde, al igual que en las series pasadas, contamos con la presencia de algunos de los profesores del programa y algunos de los doctorandos a los que corresponde esta línea de investigación, ¿no? Entonces procedo en este momento a presentar a los profesores que nos acompañan. Bueno, en primer lugar, la profesora María Ángela Abruzzese, que es profesora de tiempo completo en la Universidad del Claustro de Sor Juana, es investigadora asociada al Instituto de Investigación en Humanidades en UCAP, es doctora en estudios humanísticos por el Tecnológico de Monterrey e investiga las posibilidades críticas de las tecnologías digitales a partir de la filosofía simondoniana. Nos acompaña también la profesora Lorena Rojas Parma, que es doctora en filosofía, directora del Instituto de Estudios en Humanidades de la Universidad Católica Andrés Bello y de la maestría y el doctorado en filosofía. Es profesora de pregrado y posgrado de filosofía griega, hermenéutica contemporánea y poshumanismo. Autora de varios artículos en revistas especializadas de España, Italia y México. Entre sus publicaciones, De Amore, Diotima y Aristófanes en el banquete de Platón, Hemos derrotado al olvido sobre la inmortalidad digital, Tiempos sin tiempos, Pensar el pospresente, Andanzas platónicas. También está con nosotros la profesora María Di Muro, que es doctorando en filosofía, investigadora del Instituto de Estudios en Humanidades y profesora en las áreas de literatura de Grecia y Roma, así como de arte clásico en la Escuela de Letras. Al mismo tiempo, imparte clases de filosofía antigua en la maestría en filosofía. Todo ello en la Universidad Católica Andrés Bello. Cuenta con publicaciones de capítulos de libros y artículos científicos en ediciones nacionales e internacionales. Actualmente desarrolla investigaciones en las líneas de literatura grecorromana y cultura digital, particularmente en el estudio de los videojuegos y la herencia de los clásicos. Por último, nos acompaña el profesor Gustavo Lafontaine, que es profesor investigador del Instituto de Estudios en Humanidades de la Universidad Católica Andrés Bello, psicólogo, doctorando en filosofía, especialista en análisis de datos de la Universidad de Johns Hopkins. El profesor Lafontaine actualmente trabaja en la línea de ciberpsicología del instituto, estudiando las dinámicas relacionales entre la tecnología y lo humano. Entonces, bueno, la dinámica que vamos a seguir, como la que hemos seguido en nuestro coloquio anterior, cada participante cuenta con 15 minutos de intervención y luego, bueno, daremos oportunidad a que aquellos que quieran hacer alguna pregunta o intervención lo hagan, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos con la profesora María Ángela y ya, bueno, damos continuación al resto. Y bueno, mientras comparto pantalla, cuéntenme si me escuchan bien. Cool. ¿Todo bien? Te escuchamos perfecto. Ok. Muchas gracias. Entonces aquí, ok. Muy bien. Ok, ya ven mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, yo la veo perfecto. Vale, ok, gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente. Gracias por las palabras, por la presentación. Estoy muy contenta de estar aquí hoy. También agradezco a quienes se conectaron a este coloquio. Y sin más preámbulos, yo voy a conversar un poco acerca del arte y las humanidades digitales, tal como lo dice la imagen, la primera imagen que ven en pantalla. Esto lo voy a hacer empezando por describir dos casos específicos de dos artistas, Zoe Osborne y Marina Sharif, que se ubican en este cruce justamente entre la práctica artística y las humanidades digitales. Concretamente voy a hablar de las
específicas de estas artistas, aunque voy a dar un muy breve contexto general de quiénes son y por dónde se mueven actualmente. Después de que veamos algo acerca de sus obras, voy a discutirlas a la luz de estos elementos de la filosofía simondoniana. Quienes en este momento están conmigo en el seminario, bueno, y quienes no, quizás también, saben que este autor habla de los procesos de individuación, de la génesis de las imágenes, de la concretización y de lo que él llama las capas de los objetos técnicos y de esta categoría tecnoestética a la que aún no hemos llegado en el curso, pero hoy sí vamos a llegar a ella y vamos a conversar un poco al respecto, ¿ok? Bueno, en primer lugar, Marina Sharif, ella es una artista originaria de Trinidad y Tobago y usa los medios digitales como herramienta para explorar, representar y traducir su experiencia con el trastorno bipolar. En su sitio web, que aquí les puse una captura de pantalla, vamos a encontrar una galería muy variada que mezcla autorretratos, digitales, distorsionados, paletas de colores muy vibrantes, animaciones así con glitter y texturas que pueden parecernos quizá psicodélicas. Y este universo visual está lejos de una estetización banal del arte digital, porque lo que propone esta artista es una especie de estética del trastorno bipolar, esto en sus propias palabras, citándola, que busca ser transmitida desde la experiencia y no desde el discurso científico racionalista. Entonces lo que ella intenta hacer es trasladar a las personas espectadoras a un mundo que no es suyo para que podamos comprender el de ella, ¿no? A un mundo que no es nuestro para poder comprender mejor el de ella. La interfaz es sencilla, pero también es emocionalmente densa, ¿no? Cada imagen contiene como ciertos excesos que incomodan o que pueden llegar a seducir o a desbordar esa racionalidad que es justo una de sus intenciones, como les decía. Entonces, acá vemos cómo las humanidades digitales pueden ser una manera de expresión afectiva, una manera de proponer una experiencia, una invitación a habitar la otredad desde una ética de la empatía o de los cuidados. Y acá, y esto también volviendo a sus palabras, la neurodiversidad se convierte en un lenguaje visual, poético, transitable, que al menos desde la intención que ella tiene, rompe con los estigmas desde el interior mismo de la imagen. Y esto es muy interesante porque aquí podríamos hablar de cómo las imágenes reflexionan acerca de los procesos a través de los cuales han sido constituidas, ¿no? Acá tengo un breve video para que puedan ver la obra, apreciarla, no lo vamos a ver todo, solo voy a poner un minutito, ¿sí? Hola, ¿me siguen escuchando? Sí, ya te seguimos aquí escuchando. Parecía que alguien se coleó, pero bueno, ya los sacamos de la sala. Wow, ok. Cosa curiosa. Sí, Gracias. una cosa bastante what the fuck, pero bueno, ya Wow, resolví. ok. Quiero igual aclarar que esa no es la exposición de Marina Sharif, pero bueno, ajá, voy a intentar retomar con seriedad. Bueno, ahí vieron un poco de lo que es la obra de esta artista y más adelante lo vamos a discutir más en detalle. Me interesaba que vean sobre todo cómo cómo funciona la tecnología en su obra, cómo maneja esta técnica del video mapping y muchas otras cosas, ¿no? Que ustedes van a ver. También vamos a ver un poco la obra de Zoe Osborne, en especial esta pieza que se llama Grocery Home. Ella es originaria de Barbados y está radicada en Toronto. Y bueno, su obra se centra en narrativas digitales que exploran la nostalgia, el sentido de pertenencia. Ella utiliza muchos elementos de la cultura caribeñas para contar historias acerca del anhelo del hogar.
esta obra es una colaboración con el Tamil Archive y el Hex Studio, y bueno, es una experiencia interactiva que combina visuales con esos elementos arquitectónicos y culturales del Caribe, como les decía, y lo que ella hace es invitar a las personas espectadoras a recorrer un espacio virtual que evoca una tienda de comestibles tradicional reimaginada a través de esta lente contemporánea. Entonces, acá, si se fijan en la imagen que está en pantalla, que es el flyer de la exposición, ella allí habla un poco acerca de su abuela, el anhelo por el hogar y de ese momento en el que le mandaba a hacer la compra en una tienda con una listita, como la mayoría de nosotros deberíamos haber vivido esa experiencia, quizá, y cómo constantemente con las cosas que ella traía, la abuela sentía como esa insatisfacción, ¿no? Como de que nunca era suficiente porque los sabores no eran quizá iguales a la tierra o los que ella esperaba. Entonces, acá vemos un poco, pues podemos ver un poco mejor cómo funciona. Acá está la galería, el espacio de la sala en el que ella expone. Podemos ver que se proyecta esta tienda en donde se va a hacer la compra y que funciona como un juego donde la persona, el espectador, llega, maneja estos controles que tienen unas instrucciones muy sencillas y recolecta los elementos que está comprando, ¿no? Con la lista de la abuela. También tienen una captura de pantalla en donde simplemente podemos ver el primer saludo que da el juego y cómo se te explica lo que tienes que hacer y la ruta que vas a seguir. Entonces acá la estética de Grocery Home se caracteriza por esta paleta de colores pues muy específica, sencilla. Vemos que es una composición que mezcla lo familiar con un poco con lo surreal, que intenta crear una atmósfera y refleja esa calidez del hogar y también, esto en sus propias palabras, esa dislocación de la migración. Entonces, esta dualidad está manifiesta en su obra y también aquí hay una combinación de elementos identitarios con tecnologías emergentes para ofrecer esta experiencia inmersiva, íntima y que también se puede colectivizar. Entonces, bueno, yo creo que esto se puede problematizar de una manera muy apropiada a la luz de la filosofía simondoniana. Simondón habla del ciclo de génesis de la imagen como un proceso vital. Entonces dice que las imágenes pueden fungir como cuasiorganismos que vienen a nosotros y que tienen una suerte de vida propia. Y en este caso pueden venir a nosotros durante la experiencia de ver la obra, de jugar y de interactuar y pueden quizás venir inquietudes, afectividades propias, quizás no tienen nada que ver con la vida de Marina Sharif, o sí, no lo sé, o de Zoe Osborne, pero el caso es que podemos pensar en cómo desde la perspectiva de Simondon se activa ese polípero de imágenes que es la mente. Y por eso les traigo esta cita en pantalla que les leo, en donde nos dice, la imaginación de los artistas y de los escritores puede performar un nuevo estado social, un nuevo rostro de la vida. La invención está fuertemente tendida hacia el porvenir que da existencia, fuera del sujeto, a un modo nuevo de realidad. Entonces, Simondon reconoce el importante papel de eso que él llama un halo de socialidad de los objetos, es decir, su modo de existencia psicosocial, porque hay representaciones y actitudes cuyo fundamento no es tanto la realidad técnica, sino toda la gama de las formas de subjetividad individual y colectiva respecto a dicha realidad, en diálogo. Entonces, la dimensión psicosocial del objeto técnico nos permite ver ese aspecto psicosociológico del objeto técnico que creo que está presente en estas obras y para ello es necesario también acercarnos a las realidades humanas y tener una relación, y aquí cito nuevamente a Simondon, una relación de participación suficientemente efectiva con el grupo, dice él, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto? A que quizá el proceso investigativo, artístico, debe ser también una acción o una intervención, tal como sucede con Zoe Osborne o con Marina Sharif, que hacen estas intervenciones a partir
de estas ideas y de estas invenciones que combinan la práctica artística con las humanidades digitales. Entonces, llegamos así a pensar estas obras desde esta categoría, desde la tecnoestética, porque Simondon lo que propone es una fusión intracategorial entre técnica y estética. Y esto pensando que acá la experiencia táctil en estas obras y con los objetos técnicos que las atraviesan va más allá de la utilidad o de la simple funcionalidad. Va más allá de esto me sirve para esto, lo uso y se acaba, ¿no? No se acaba. Sino que para Simondon el objeto técnico, y yo creo que algo en estas obras resplandece utiliza cuando se tiene una experiencia con ellas, también ofrecen una sensación de facilidad o de accesibilidad que no está alejada de ese placer sensorio motriz que podemos tener al jugar o al introducirnos en una experiencia inmersiva. Simondon habla también en el marco de la tecnoestética de esta alegría instrumentalizada o esta comunicación mediatizada, esa capa intermediaria del objeto técnico con el cual se opera, se actúa, se vive con o se vive a pesar de, ¿no? Entonces, la tecnoestética no tiene como categoría principal la contemplación y creo que en estas obras lo principal no es quizá lo contemplativo, aunque ya ustedes me dirán qué piensan. Pero creo que en ese uso o en esa acción, la experiencia se vuelve placentera, de algún modo, medio táctil o como motor de estimulación. Entonces, hay todo un haz sensorial que se activa cuando entramos en contacto con estas experiencias y con estos objetos tecnológicos. Entonces, por eso, por ejemplo, Simondon dice que todo objeto técnico tiene un tenor estético. Y el sentimiento tecnoestético, desde sus propias palabras, parece ser una categoría más primitiva que el sentimiento estético solo o el aspecto técnico considerado bajo el ángulo de la funcionalidad, porque para él ese ángulo de la funcionalidad puede llegar a ser empobrecedor. Entonces, la tecnoestética se conecta con los gestos y con las conductas. Y la belleza de un objeto puede estar también en las sensaciones que produce su funcionamiento, así como la belleza de estas obras puede estar en las sensaciones que producen y en la dialéctica de los movimientos y de todo lo que allí sucede. Y por eso, justamente, cierro con esta captura de la exposición de Zoe Osborne, en la que ya la persona jugadora encontró todos los ítems de la lista de la compra y entonces es invitada a presionar el 5 para dar paso a otra persona y que se reinicie el juego. Porque acá entonces podemos pensar que hay un ciclo que recomienza, pero lo cíclico no significa que el proceso va a ser exactamente igual. Nunca va a ser exactamente igual porque tal como sucede con los ciclos vitales, hay un proceso transductivo, para ponerlo con Simondon, hay un proceso transductivo donde lo transportado siempre va a resultar transformado. Y ya con esto cierro. Y les doy muchas gracias por su atención. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias a la profesora María Ángela. Continuamos ahora con el profesor Gustavo Lafontaine. Hola, muy buenas tardes a todos. Bueno, nada, me gustaría comenzar diciendo que estoy profundamente feliz, orgulloso, porque cuando finalmente bombardean una de tus sesiones de Zoom significa que lo has logrado. Este, así que un aplauso para todos nosotros. Eh, bien, el título de esta lectura es
Deaf Interface, tú y yo, el lenguaje como lugar de la interacción humano-máquina. Em, Permítanme un segundito aquí para compartir la pantalla de una vez y que después la cosa no se enrede. Eh, ta. Aquí está, perfecto. Muy bien. Los lenguajes de programación pueden ser entendidos como un sistema de notaciones diseñados con la finalidad de escribir programas de computadoras. Típicamente son descritos en términos de sintaxis y de semántica, pudiendo ser clasificados en un sinfín de categorías de acuerdo con sus características, reglas y alcance. Lo que nos ocupa el día de hoy no es analizar o pensar en sus taxonomías, sino en la noción misma del lenguaje en el marco de la relación entre nosotros, es decir, entre la máquina y yo. Pretendo argumentar que la forma en la que el lenguaje está imbricado en esta relación puede pensarse dentro del marco de la noción de la interfaz y que el lenguaje es una forma de tecnología cuyo lugar y función se ha desplazado en un mundo post-antropocéntrico. Comencemos delimitando la noción de lenguaje. Durante gran parte del siglo XX, el paradigma intelectual dominante, defendido por figuras como Noam Chomsky y popularizado por Steven Pinker, concebía el lenguaje como un instinto biológico. Esta perspectiva nativista sostiene que la capacidad para el lenguaje es una propiedad innata y única de la especie humana, cableada en el cerebro a través de un órgano mental dedicado. Desde este punto de vista, el lenguaje comienza como una expresión de la biología humana. Su hardware fundamental son los componentes físicos de la anatomía, como las estructuras bucofaringeas o las manos y el rostro para las señas. La idea central es que, sin importar la cultura, un niño va a desarrollar el lenguaje de manera espontánea, de forma similar a cómo una araña teje su tela, sugiriendo que es una habilidad especializada y distinta de la inteligencia general. Sin embargo, un contramarco influyente, articulado por académicos como Salikoko Mufwene y Daniel Everett, desafía este determinismo biológico. Conceptualiza el lenguaje no como un instinto que se activa, sino como una tecnología que se utiliza. Esta visión lo define como una herramienta cultural inventada y refinada por las sociedades humanas a lo largo de milenios para resolver problemas. Aquí, la génesis del lenguaje se traslada a la genética, de la genética a la evolución cultural. Hago un inciso. Eso no significa que Mufene y Everett desechen lo biológico, sino que lo biológico es un punto de partida que progresivamente se va especializando a través de la cultura. Según este enfoque, la evolución biológica produjo un cerebro preparado para la cultura, dotado de capacidades cognitivas avanzadas, que a su vez generaron una complejidad social que requería una tecnología de comunicación más eficiente. Esta tecnología lingüística, como la describe Mufwene, surgió mediante la exaptación, es decir, la cooptación de estructuras existentes como el tracto vocal para nuevas funciones comunicativas. Su mutación y desarrollo no fueron un evento único, sino un proceso gradual y adaptativo impulsado por presiones ecológicas y sociales. Así, los componentes software del lenguaje, el vocabulario y las reglas gramáticas, son producciones culturales diseñadas para funcionar sobre el hardware biológico. La asombrosa diversidad de más de 7.000 lenguas en el mundo no es un problema para esta teoría, sino su resultado esperado. Diferentes culturas, enfrentando distintas necesidades, moldearon diferentes herramientas lingüísticas, tal como lo hicieron con sus sistemas de parentesco o su música. En esencia, el lenguaje sería la primera y más fundamental tecnología de la humanidad, una que evoluciona y se adapta continuamente. Partiendo de esta concepción del lenguaje como tecnología, es decir, una herramienta cultural forjada para la resolución de problemas de comunicación y coordinación social, su lugar en la existencia humana trasciende el mero sustrato biológico o la abstracción puramente conceptual. Adquiere una posición de mediación esencial, de in-betweenness, que resuena profundamente con la filosofía de la información de Luciano Floridi. El lenguaje no es un destino, sino un intersticio dinámico,
una interfaz que permite y estructura nuestras interacciones con el mundo y entre nosotros. En su forma más elemental, el lenguaje se revela como una tecnología de primer orden. Se sitúa entre el ser humano y el entorno, no como un simple reflejo, sino como un modelador activo de la realidad. Antes de que pudiéramos manipular el fuego o construir refugios, ya estábamos nombrando, categorizando y por ende conceptualizando el mundo a través del lenguaje. Las estructuras anatómicas, el tracto verbal, las manos, son, en esta visión, el hardware biológico exaptado. El software lingüístico, el vocabulario y la sintaxis, es la invención cultural que da pie a esa mediación. Las palabras no solo describen el árbol, sino que establecen una relación con él, lo distinguen de la roca, lo integran en una red de significados, bosque, madera, sombra. Es la tecnología que nos permite trascender la percepción pura sensorial para construir un mundo inteligible. A medida que las sociedades humanas evolucionaron y crearon otras herramientas, desde el rudimentario útil de piedra hasta la compleja máquina de vapor, el lenguaje asumió un rol de tecnología de segundo orden. Se posicionó entre el ser humano y sus propias invenciones tecnológicas. Por ejemplo, pensemos en las instrucciones verbales para tallar una herramienta, las narraciones que transmiten el conocimiento sobre cómo usar el telar, entre otros. Aquí, el lenguaje actúa como la interfaz que permite la interacción, el aprendizaje y la optimización de otras tecnologías. Es el lenguaje del diseño, de la ingeniería y la usabilidad. La diversidad de lenguas en este contexto no solo refleja distintas formas de percibir, sino también enfoques culturales para interactuar y dar sentido a las herramientas. La comprensión más profunda del in-betweenes del lenguaje va a emerger en la era contemporánea, la que Floridi iba a llamar la hiperhistoria, donde el progreso y el bienestar dependen crecientemente de la información. El lenguaje se transmuta en una tecnología de tercer orden, operando ya no entre humano y mundo, sino entre tecnologías. Los algoritmos que procesan vastas cantidades de datos lingüísticos, las redes neuronales que aprenden patrones de comunicación, los sistemas de inteligencia artificial generativos, todos son ejemplos de un lenguaje que opera en un plano autónomo, donde los datos y los protocolos de comunicación actúan como el software y el hardware es una mediación avanzada. En este nivel, el lenguaje no solo media entre humanos y sistemas, permite a los propios sistemas informáticos dialogar y operar entre sí, el bien llamado Internet de las Cosas, configurando activamente la noción de infoesfera. Esa asombrosa diversidad lingüística global, lejos de ser un mero artefacto histórico, se puede interpretar como una manifestación de la adaptabilidad de la tecnología del lenguaje. Si el lenguaje se nos revela como una tecnología de in-betweens, un mediador único que forma nuestra relación con el mundo y con otras tecnologías, entonces es imperativo profundizar en su rol como interfaz. Este concepto, fundamental en discusión tecnológica contemporánea, adquiere una relevancia crítica al entender que todo contacto con la tecnología es, fundamentalmente, un encuentro con la interfaz. No accedemos a la máquina en su desnudez cruda, sino a través de la piel que la hace inteligible. Y en última instancia, parte de nuestro mundo. Para Brandon Hookway, la interfaz no es simplemente un punto de contacto estático, sino un espacio de control y de posibilidad. Es el lugar donde la máquina se vuelve accesible para el ser humano, pero también donde se ejercen ciertas restricciones y se moldean nuestras acciones. La interfaz no es mero adorno, no es algo bonito, no es algo que está allí para engañarnos, no. Es una estructura activa que consistentemente está delimitando lo que podemos hacer y cómo lo podemos hacer, del humano hacia el sistema y del sistema hacia el humano. Por ejemplo, un teclado o una pantalla táctil no son el ordenador en sí, pero son los numbrales a través de los cuales entramos en su lógica, un espacio donde nuestras intenciones se traducen en acciones comprensibles para el sistema. Esta idea converge en la noción de que primero vemos la imagen antes de ver el libro. De hecho, como bien lo menciona Hookway, nunca se puede ver el espejo sin primero ver la imagen del espejo. Y básicamente eso es lo que está pasando con la interfaz. No podemos ver el objeto tecnológico sin primero habernos encontrado con la interfaz que nos conecta con él. Es decir, con ese rostro invisible, es decir, con esa piel que lleva y que porta la tecnología. Dicho de todo esto, entonces, y para cerrar rápidamente, me gustaría hacer una revisión muy rápida y muy superficial
de cómo los lenguajes de programación han ido mutando a lo largo del siglo XX. Los lenguajes de programación son un fascinante viaje que ilustra cómo nuestra comunicación con lo maquínico ha evolucionado, adoptando progresivamente una sintaxis y semántica más cercanas al lenguaje humano. Aquí en la pantalla que estoy compartiendo pueden ver una imagen de Ada Lovelace. Ada Lovelace es considerada la primera programadora. Ella concibió los algoritmos para la máquina analítica de Charles Babbage. Sus notas detallaban una secuencia de operaciones para que la máquina resolviera ecuaciones matemáticas complejas. La máquina originalmente ha sido programada para calcular diferencias y lo que hace Ada es proponer una serie de algoritmos que son posiciones en la máquina, posiciones de engranajes, para que pudiese escupir o dar otros resultados. Luego, el primer lenguaje de programación con la llegada de la era digital es este señor que tenemos acá. Este señor se llama ensamblador o assembler. Es un lenguaje que utiliza mnemónicos simbólicos, que son estas palabras que pueden ver a la izquierda, para accesar e enviar pedazos de información a la memoria del ordenador. Literalmente, la mejor manera que tengo para describirles cómo opera este lenguaje es, imagínense que una persona les está dando instrucciones paso a paso de cómo enviar una señal de su cerebro de un área a otra. Aquí vemos entonces todavía un lenguaje de programación, ya formalmente un lenguaje, no las instrucciones de Ada, pero un lenguaje de programación orientado a la instrucción directa sobre los bloques de memoria y sobre la computadora. Subsecuentemente, aquí tenemos el lenguaje C. Este es el primer lenguaje de alto nivel y se diseña con la intención de crear un lenguaje mucho más cercano al lenguaje humano que permitía darle instrucciones más directas a la computadora. Sin embargo, todavía es un lenguaje extremadamente complejo. Vemos, por ejemplo, que para declarar una variable, o sea, decirle a la computadora que es la A, tenemos que decirle qué tipo de dato es, que es un carácter, que no está firmado, o sea, que puede ser positivo o negativo, etcétera, 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 etcétera. En nuestro cuarto punto tenemos un lenguaje que se popularizó en los años 90. Es este señor que está acá, disculpen, que se llama Python. Python es un intento por crear un lenguaje mucho más cercano al lenguaje humano. Y adicionalmente es uno de los lenguajes que se considera de alto nivel e interpretado. ¿Qué significa esto? Al declarar una variable o realizar una operación con una lista, el programador no controla el bloque de memoria. Hay un intérprete dentro del software que gestiona automáticamente la asignación y liberación de recursos. Aquí la metáfora de la conversación humana es sumamente apta. Cuando le pides a una persona que cierre la puerta, ella no va a detallar cada movimiento muscular o la trayectoria exacta de la mano. Tú solo le dices cierra la puerta y la organización interna de ese interlocutor se encarga de ejecutarla. De manera similar con este lenguaje de programación, el programador solo expresa una intención de alto nivel y el sistema se encarga de traducir esa intención en operaciones de bajo nivel necesarias. Es exactamente lo mismo que pasa cuando hablamos con un ser humano. Hoy en día, ¿en dónde nos encontramos? Nos encontramos en un mundo en el que con la llegada de los grandes modelos de lenguaje, la programación se está haciendo directamente con lenguaje natural. Yo le puedo escribir un modelo que diseñe un código que haga cualquier cosa y sin echar una sola línea de código, el modelo es capaz de construir un software funcional. Entonces, dejo esta duda en el aire. Este recorrido por la evolución de los lenguajes de programación nos lleva a una pregunta inquietante. Si la comunicación con la máquina ha transitado de la instrucción explícita a una interacción cada vez más dialéctica, donde la máquina comprende y ejecuta con una autonomía creciente, véase lo que les acabo de comentar sobre el lenguaje de Python, ¿qué distingue fundamentalmente nuestra propia operación? Desde una perspectiva materialista como la defendida por Daniel Dennett, la mente humana puede entenderse como el resultado de procesos computacionales y algorítmicos complejos. Estos son llevados a cabo por un hardware biológico, el cerebro. Nuestra conciencia, nuestra intencionalidad, no es más que la emergencia de un sistema suficientemente sofisticado.
En este marco, el lenguaje humano con su sintaxis y semántica actuaría como la interfaz fundamental que programa nuestra propia máquina biológica. Desde nuestra desde nuestra infancia, somos programados por el lenguaje que absorbemos de nuestro entorno. Aprendemos categorías, reglas, valores, narrativas que estructuran nuestra percepción y nuestras acciones. Si el lenguaje es, como hemos visto, una interfaz que media y programa la relación, y si nuestra propia mente opera dentro de un modo que puede ser descrito en términos algorítmicos, no seremos nosotros en el fondo máquinas biológicas programadas por la interfaz del lenguaje. Es nuestra conversación con otros humanos esencialmente diferente a las conversaciones que ahora empezamos a tener con las máquinas más avanzadas. Quizás la distinción entre el creador y la creación, entre el programador y lo programado, se difumine en un vasto tejido informacional donde la mente es, en última instancia, una compleja manifestación del lenguaje en acción. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias al profesor Gustavo Lafontaine por su intervención. A continuación, la profesora María Dismuro con su intervención. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Voy a compartir mi pantalla. Gus, si puedes dejar de compartir eso. Muchas gracias. Bien, entonces voy a presentarles algunas ideas que he estado desarrollando en el marco de mi tesis doctoral, que está vinculada pues al ámbito de los estudios clásicos y los videojuegos. Y mi presentación se titula Postantigüedad espectral, cuerpos híbridos y videojuegos. Una de las líneas más llamativas de la intervención de Derrida en la primera parte de la película Ghost Dance dice lo siguiente: estar poseído por un fantasma significa recordar algo que no se ha vivido. ¿Qué supone lo no vivido? ¿Qué implica recordarlo? ¿A quién o a quiénes pertenece aquello? ¿Cómo podría haber un recuerdo de lo que no ha sido en nuestra existencia? Estas interrogantes resuenan con las experiencias que podemos atravesar en nuestra relación con los videojuegos. Cuando transitamos por los múltiples mundos posibles de lo digital, nos encontramos con lugares, personajes, historias con los que nos identificamos, con los que establecemos relaciones desde los que somos y actuamos, como sugiere Nguyen. ¿Qué son estos lugares? ¿Cómo es que podemos habitarlos? ¿Cuál es el tiempo de esos espacios, de sus personajes, de la lógica de esos mundos? ¿Qué es lo que estoy siendo en el momento en que tomo el mando de la consola y mis movimientos se reflejan en la pantalla? ¿Qué supone vivirme a través de un avatar? No pretendo dar aquí una respuesta a cada una de estas cuestiones, pero sí al menos aproximarme a una noción que abre el compás hacia ellas y que alude a las diversas experiencias que tenemos en el marco de los videojuegos y en particular a los mundos lúdicos que refieren a la Grecia y Roma antiguas, temática sobre la que estoy explorando en mi investigación doctoral. En tal sentido, me referiré a la noción de post-antigüedad, que ha sido presentada por Claire y que podría marcar un modo de presencialidad espectral en los videojuegos. A partir de aquí, me propongo problematizar sobre la post-antigüedad espectral. En principio, el planteamiento de la noción de lo post-antiguo proviene de una amplia línea de estudios acerca de la recepción de la tradición clásica que se propone, según Hardwick y Stray, como el modo en el que lo que conocemos de Grecia y Roma se ha transmitido, traducido, extraído, interpretado, reescrito, reimaginado y representado. Este modo de aproximarse a la antigüedad, que se manifiesta a través de múltiples formatos y disciplinas, fenómeno de réplica que Martindale ha denominado como materiales postclásicos. Lowe y Shahubadin, Tutrone, Pomeroy, entre otros, han hecho exhaustivas revisiones del fenómeno en la cultura contemporánea y muy especialmente en los medios audiovisuales. Cuando Claire y Rollinger, respectivamente, aluden a la postantigüedad, lo hacen para dar cuenta de cómo en la actualidad se vuelve sobre la cultura y el pensamiento clásico, sin que ello suponga una manifestación historicista y arqueológica. De hecho, Lowe
propone principalmente dos categorías de juegos vinculados al mundo grecolatino. Por una parte, los llamados Empire Building Games, que simulan el contacto a menudo militar entre locaciones históricas y tienen un importante énfasis en la estrategia de combate, administración y construcción. Aquí en pantalla tenemos algunos ejemplos como Civilization, Grepolis, Age of Empires. Por otra parte, tenemos los Hero-Based Games, señalados bajo el género de los RPG, que son con frecuencia de inspiración mitológica. Llevan al jugador a través de una narrativa como un protagonista bien definido. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, Theseus, Glory of Heracles, Knight's Quest, etc. Cada una de estas tipologías propone, como bien argumentan Van de Waal y Hatlen, modos de acercarse a los clásicos. En este sentido, las imágenes que emergen de figuras históricas o míticas, si bien toman como punto de partida una tradición, no se quedan allí, sino que se reproponen otorgándoles otras cualidades y presentándose como retrolugares, en términos de Alberto Venegas. Además, generando variadas versiones de una misma historia por distintos medios. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿cómo es nuestra relación con el mundo antiguo a partir de los videojuegos? ¿Cómo resurgen en ellos los mitos y figuras históricas? Me parece que la imagen del fantasma de Ridiano ofrece una mirada seductora para aproximarnos, en tanto que los espectros son difíciles de nombrar y de situar. Se suponen en un punto intermedio, en un no lugar confuso entre el pasado y el presente y el futuro. No están ni vivos ni muertos. Y aunque pensemos que están en la misma dimensión en la que nosotros nos encontramos, lo cierto es que no pertenecen al presente, aunque lo arropan. La espectralidad, entonces, implica un peculiar fenómeno de lo que pertenece en apariencia al pasado, pero que a su vez no haya correspondencia con aquello porque aquel tiempo que llamamos pasado y en el que creeríamos encontrarlo resulta inalcanzable. Por ello, cada vez que queremos imaginarnos cómo habría sido la antigüedad, no nos encontraremos con una imagen auténtica, sino con espectros, como apunta el filósofo. Estamos más bien sujetos a lo que Derrida ha concebido como el momento espectral, y cito a Derrida, que ya no pertenece al tiempo si se entiende bajo este nombre el encadenamiento de los presentes modalizados. Fin de cita. De allí lo propicio de la referencia tomada de Ghost Dance, a la que aludí al inicio, pues en el marco de los videojuegos de temática clásica nos adentramos en un mundo en el que vivimos y recordamos aquello que no hemos vivido, que no pertenece a nuestra biografía y que sin embargo es parte de nosotros. Le damos vida por medio de nuestra intervención. Se hace presente la espectralidad de los dioses, de los mitos, de las antiguas ciudades. Ellos no responden a nada más que a sí mismos y a los fantasmas de lo que nos ha acompañado como tradición occidental y que concebimos hoy por hoy como el mundo clásico, para apuntarlo con Bakogianni. ¿Acaso alguna vez tendremos la ocasión de transitar por la Atenas de Platón tal como el propio filósofo la vivió? O más bien, habremos de decir que estamos continuamente en el perpetuo deseo de que esas Atenas que transitamos coincidan con la que caminó Platón. Esta es una discusión abierta y de mucha polémica desde hace algunos años entre historiadores y arqueólogos del mundo grecorromano, quienes están replanteando distintos asuntos epistemológicos a partir del diálogo con la inteligencia artificial y la digitalidad, como nos revelan los interesantes estudios de Gattiglia. Así pues, cuando se señalan imaginarios post-antiguos, en el caso de los videojuegos, se tienen en cuenta algunas características, como la manifestación de personajes que, tanto en sus acciones como en su propia figuración, traen al presente referentes de la tradición clásica. Esto lo podemos apreciar, por ejemplo, en la figura de Sagreo en Hades que tenemos aquí, también en el caso de Kratos en la saga God of War, que vemos pues en la pantalla también en el lado derecho. Al mismo tiempo, podemos encontrarnos con lugares antiguos readaptados a los mundos posibles de lo digital, como la Atenas que visitamos en Assassin's Creed Odyssey, monumentos antiguos como los que se aprecian en Age of Mythology, aquí tenemos entonces el Faro de Alejandría,
los diversos espacios recorridos por los viajeros en la nave Argos en The Rise of the Argonauts, los mapas que nos ofrece Total War Saga edición Troy, o también la edición Rome Total War. Asimismo, la post-antigüedad se vislumbra en el hecho de retomar personajes del mundo clásico para reproponerlos, como ocurre con la figuración de Sócrates que tenemos aquí en pantalla. Pericles, Arquidamo II de Esparta o Pausanias en Assassin's Creed Odyssey, o de los dioses en sus múltiples versiones en distintos juegos, como por ejemplo en Immortals Phoenix Rising, en Hades, que tenemos aquí, Apotheon, God of War, The Battle of Olympus o Dawn of Defiance. Finalmente, existen a su vez juegos en los que se da un valor importante a frases o fragmentos tomados de obras de la antigüedad, como ocurre en Rome Total War, Age of Mythology, Apotheon, que es la imagen que tenemos aquí en pantalla y que es un fragmento del himno homérico Atenea, o Grepolis. Ahora bien, Claire indica un detalle que me permite introducir el problema de la espectralidad postantigua en tanto que el jugador, al jugar, colabora semiconscientemente con este universo ficticio, en el sentido clásico de la palabra fingere, que es un reino abstracto donde estos significantes viven mientras interpretan, recuerdan y se involucran en el juego. Un punto crucial cuando se habla de post-antigüedad tiene que ver precisamente con el lugar del jugador, en tanto que se presenta como el colaborador principal para que todo aquello sea posible. Así, al entrar en contacto con la interfaz lúdica, interpretamos, recordamos y establecemos un vínculo con el juego, pero quizá lo que me parece más llamativo, hacemos que estos significantes vivan en la medida en que nosotros interpretamos, recordamos y conectamos. Es precisamente en ese punto de las metaestabilidades, para pensarlo desde Simondon, que acontece la particular presencia, la manifestación mutua, en la que nosotros nos disponemos a que estas imágenes clásicas se resignifiquen y a su vez que ellas repropongan nuestra corporalidad en el marco del juego, como proceso de imaginación y de invención, en el que se interrelacionan las bodily techniques para apuntarlo con mouse. En esta estrecha intersección, Asimos me ayuda a decir que es gracias a la presencia de los mitos e imaginarios antiguos que el jugador se convierte en el performer del mito, que se hace presente en el videojuego y que su acto performático implica la presencia viva del mito en la fusión entre el jugador y lo jugado. Esta forma peculiar de vida, de experiencia, se labra a través de la agencia acordada en un pacto ficcional entre el juego y el jugador. Al mismo tiempo, nosotros también, al encarnar en un avatar, somos seres fantasmales que tomamos la forma de un cuerpo que constantemente va haciendo emerger recuerdos de lo que no se ha vivido. Recordar y vivir es lo que nos introduce en el contexto del círculo mágico del ludus, como propone Huizinga. Más allá de las normas que cada juego tiene para constituirse como mundo, nosotros somos caminantes que con nuestros pasos asistimos y damos vida a cosmos autopoéticos, como apunta Ferrando. ¿Y qué son estos cosmos? Los fantasmas de todos los mundos posibles que hacen que yo recuerde lo que no he vivido, que sea de múltiples maneras y que piense y exista como Kratos, Sagreo o Fénix. En esta fantología convivimos con múltiples espectralidades que aparecen y desaparecen en mundos posibles y que no son ni pueden ser algo concreto e inmóvil. Por ello, lo postantiguo espectral se vislumbra como una suerte de porvenir, de promesa, de revelación reconstructiva. De hecho, algunos académicos establecen comparaciones entre varios de estos videojuegos y textos literarios o históricos, como lo hacen Christensen y Machado, Sedgwick o Costa y De Vives. Este porvenir, a su vez, encarna en la presencia de los NPC o los personajes no jugadores, otredades que se configuran como un estar y no estar latente, y que algunos como Yannick califican de presencias fantasmales que en el marco del juego se conceden como propicias para incorporarnos a nuestro embodiment digital, pues nos van introduciendo en el mundo del juego. Resulta importante pensar además cómo en estos juegos coinciden conocimientos verificables con expectativas habituales, generadas por la cultura pop,
lo que construye escenarios, personajes y argumentos en los que la jugabilidad revela el aura espectral que estructura la experiencia lúdica sustentada en aquello que es y no es, que nos habla del pasado sin pertenecer propiamente a ese tiempo y sin ser del nuestro. Finalmente, también la espectralidad se manifiesta como contradicción entre lo que somos y cómo el juego en su vitalidad asume nuestra existencia. A este respecto, Derrida propone lo que concibe como el efecto visera, que supone que ese algún otro espectral nos mira y nosotros nos sentimos mirados por él, aunque no habitemos el mismo tiempo, aunque no estemos en sincronía, sino en una circunstancia atemporal. La antigüedad, entonces, es ese fantasma al que no podemos mirar a los ojos y que, sin embargo, está ahí viéndonos sin que puedan cruzarse las pupilas. En esta imposibilidad se edifica la tensión desde la que nos erigimos como jugadores, que encarnamos en los múltiples avatares y en los que somos captados por la visión de lo post-antiguo, que no está en ningún sitio y a la vez los puebla a todos en cada ángulo del juego. Esta tensión es el espacio de la fantología, repetición y primera vez, pero también repetición y última vez. La Esparta de Kratos, los pasadizos del Hades, los laberintos asediados por furias, gorgonas, hidras, gigantes, muertos, hipogrifos, todos estos lugares y figuras ya los habíamos visto, los habíamos encontrado, pero paradójicamente los estamos viendo por primera vez en cada partida y en cada momento de lo que somos y nos vamos haciendo en la experiencia lúdica. Ellos son y no son antigüedad. Nos recuerdan pasajes de Homero, Hesíodo, Herodoto, Pausanias, Apolodoro, Apolonio de Rodas, Esquilo, Aristófanes o Denono de Panópolis, pero al mismo tiempo son lugares completamente nuevos. Aquí tenemos a Jasón y a Medea en The Rise of the Argonauts. Es esta la tensión desde la que interactuamos y construimos nuestra relación como jugadores con respecto al puro acontecer del juego, como lo propone Leino. En este sentido, el proceso interactivo no está delimitado ni completamente acabado, sino que se trata de un acontecimiento en el que los procesos del juego y su materialidad digital se entrelazan inseparablemente. En ese contexto, el mundo del juego sería un espacio digital donde el jugador y las presencias que lo habitan se entrelazan en distintos modos y diversas capas. El entorno digital, los objetos del juego con sus propiedades digitales, las mecánicas, las líneas de código subyacentes y las interfaces, todo ello envuelto en el velo de la espectralidad postantigua. Ahora bien, en ese proceso de diálogo habitamos y somos habitados de forma espectral por lo digital. Así, al preguntarnos por lo que somos allí en medio de lo que estamos viviendo, Derrida nos invita a pensar que, más que preguntarnos por dónde queda o cómo se sitúa el yo, la cuestión estaría en interrogarnos a partir de nuestro ser con los espectros. Una fantasmagoría que abre las puertas a otras ontologías tecnológicas, a otras corporalidades, como nos sugieren Plessner y Waleni. Hoy creo, y con esto finalizo, que no tendría dudas en afirmar que también en los videojuegos no solo hacemos que vuelvan los fantasmas, sino que también nos convertimos en ellos. Somos espectros que habitan una fantología junto con otras espectralidades. En tal modo, podríamos pues dar cuenta de una post-antigüedad espectral al aludir a los videojuegos vinculados con la cultura grecolatina por la temática y las imposibilidades de una coincidencia absoluta y completa con un pasado que, para nosotros, es inaccesible, pero que nuestra intimidad tecnológica nos lo revela bajo sus poéticas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la profesora María Di Muro por su intervención. Bueno, y para finalizar el coloquio de hoy, la profesora Lorena Rojas Parra. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? La escuchamos, profe. Bueno, primero quiero darle las gracias a la profesora Anja Bruzzese por permitirnos estar aquí, acompañar a nuestros doctorandos en su cátedra, en su sesión de clase, nos permitió habitarla. Y bueno, yo cierro esta disertación fantasmal esta noche tras haber escuchado
estas disertaciones tan elaboradas con una suerte de velada espiritista, invocando fantasmas, generando confusiones, sin ninguna pretensión de responder o solucionar, solo de poner la atención en ciertas experiencias que no deben pasar, pienso, desapercibidas a un alma filosófica. Si bien podemos no hacerlo, yo creo que parte de lo fantasmal que quiero plantear acá forma parte de ello. Lo primero que debo decir es por qué propuse un título en inglés, refiriéndome al ghost y no directamente a fantasma. Mis motivaciones suelen ser etimológicas, pues las palabras custodian con sabiduría lo que otros pensaron antes que nosotros. Ghost tiene un origen interesante en la raíz protogermánica geistas, que se vincula con aliento vital, asombro o miedo. Tiene la carga de un tono afectivo que simultáneamente nombra algo interior que es también atmosférico. Es lo que se siente, penetrando toda la experiencia sin excluir la propia conmoción del espacio en el que sucede. Su primer impulso no es, pues, remitir a lo visible, sino a lo que estremece sin necesidad de ser visto. Ghost no se vincula, por tanto, al menos no necesariamente con la imagen, con lo que se perfila ante nuestros ojos de un modo más o menos reconocible, sino que alude a lo que puede generar temor sin contar con la imagen de lo temido. Nuestro fantasma, por su parte, hijo del fantasma griego, hijo directo, remite a la visión, a lo visible, a lo que aparece, phainomai, aparecer, ser visto. Su sentido está en vínculo con la óptica, con lo que puede mostrarse de una u otra manera, pues es lo que se ve. Platón hablaba de fantasmas cuando se refería a esas almas impuras de los muertos, tan apegadas aún a la sensibilidad que podían ser vistas rondando en los cementerios. O era lo engañoso de una escultura que podía aparecer bella de lejos, pero desproporcionada de cerca. El fantasmal adquiere un asunto de percepción. Fantasma no siempre lleva consigo esa dimensión interior de estremecimiento que resguarda Ghost. Y aunque no es mi intención trazar líneas definitivas, por supuesto, es a la dimensión de lo sentido, de lo temido, sin ser necesariamente visto, a lo que me quiero referir, que parece estar más próxima al Ghost. En la discusión contemporánea sobre la tecnología, y como ha quedado elaborado en las intervenciones previas, lo digital y lo físico, por llamarlo de alguna manera, no son dos ámbitos separados donde uno es real y el otro no, o uno es solo nuestra percepción y el otro materia. Los cruces vitales, las experiencias, la emocionalidad que se involucra en lo que se juega, se dice, se confiesa, se escribe, no los podemos separar en más o menos real o más o menos experiencia. El ámbito digital ha replanteado nociones como materia, cuerpo, solidez o la misma realidad. Y esto se refuerza cuando la filosofía ha tomado para sí lo que la física ha develado sobre el comportamiento subatómico de la existencia. Incertidumbre, ubicuidad, vibración, entrelazamiento, interconexión. El fondo de las cosas no es sólido. La materia está constantemente haciéndose. Y las ontologías contemporáneas responden a ese comportamiento y son, en tal sentido, monistas, monistas pluralistas, al modo preclásico, porque nuevamente, y esto es maravilloso, Pantagén, todo es uno. Esto es central para comprender al Ghost o cualquier otra expresión de la existencia. Francesca Ferrando, por ejemplo, habla de inmaterial, en medio de unos paréntesis. No establece así un dualismo,
porque no lo hay, pero nombra las dos condiciones que ocurren al mismo tiempo. De manera que la inmaterialidad de lo digital, donde todos nos reunimos, como lo hacemos ahora, a dialogar, a escuchar, a pensar, esto es, a trabajar con el alma, no le resta realidad, ni materialidad, ni corporalidad. Todo es paquetes de energía, como dice Pepperell, quien, con mucho tino también, recuerda a Heráclito y su fuego logos, versión antigua de esa energía primera de las cosas, donde no hay fronteras, cercos, murallas, sino fenómenos, más bien fantasmales, también en el sentido del ghost. Las partículas subatómicas suenan en los aceleradores, pero nadie las ve. Aparecen en varios sitios, toman identidades distintas, se comunican a una velocidad superior a la de la luz. Y si sienten que las ven, comillas, cambian. Son ghosts insertos en nuestra ontología. Hay dos argumentos que quiero traer a la reflexión para pensar nuestro digital ghost. Uno, también de Ferrando, al que suelo referirme, pues pienso, da un paso importante con relación al estatus de las cosas de la existencia, en la existencia. Y dos, al postulado de Pepperell, según el cual la filosofía posthumanista admite la posibilidad de lo paranormal o sobrenatural. Veamos el primero. Cito a Francesca. El embodiment, palabra que prefiero mantener en inglés, pues encarnación no remite al campo semántico al que me quiero referir. El embodiment de las cosas no necesita ser físico ni biológico. Puede ser tecnológico, digital, simbólico, onírico e incluso potencial. Es necesariamente contextual. Embodying como una araña en una cueva nevada del Himalaya o como un avatar digital en una realidad doméstica virtual implica una gama inmediata de alianzas. Esto no significa que una manifestación sea mejor o peor que otra, tampoco que estén separadas ni que sus potencialidades estén ya trazadas. A la existencia todos pertenecemos. Nosotros somos procesos ilimitados más allá de toda centralización consolidada. Fin de la cita. Que el embodiment no tenga que ser físico o biológico, sino que pueda ser digital, tecnológico, onírico, abre un horizonte de posibilidades. Le abrimos el espacio a otros modos de la existencia que son reales porque existen. Así también lo diría Protágoras en la antigüedad, y que no son físicos o biológicos. La existencia es en red, en asociaciones, transitorias, impredecibles, situadas, pero no fijas, ni aunque sean las mismas, porque nunca son las mismas. Son procesos ilimitados, somos procesos ilimitados. Entramos en un territorio, entonces, en el que lo real se ha expandido al punto de fusionarse con la existencia, lo que es filosóficamente muy comprometedor. Si el embodiment puede ser digital u onírico, nos vamos a encontrar con el ghost digital en ese mismo tono de interconexión, monismo y continuidad, donde no hay potencialidades trazadas o definitivas, tampoco las hay en lo digital. Me refiero así a eso, comillas, que se manifiesta en ciertas interacciones digitales cuando ocurren cosas inexplicables. Quiero decir, que no responden a acciones hechas por nosotros o por los programadores del caso, pues hay un ámbito donde lo digital hace sus propias asociaciones. O eso que sucede también en las complejísimas interacciones con los deadbots. Son muchos los ejemplos posibles, pero pensemos, por razones de tiempo, solo en estos. Para quienes no los conozcan, los deadbots son aplicaciones como Storyfile, Replica, Hereafter, entre otras, que permiten tener conversaciones con personas fallecidas. Las aplicaciones
a través de la IA, analizan patrones de lenguaje, blogs, redes sociales, estilo de escritura, información biográfica, toda información de la red para generar interacciones con el fallecido. Hay explicaciones técnicas para esto, por supuesto, de procedimiento, pero no es a eso a lo que me refiero. Aquí están ocurriendo otras cosas que no podemos desestimar filosóficamente. Experiencias, emociones, realidades. Esto está sucediendo, donde algo distinto emerge, donde algo responde y algo se activa en quien dialoga, donde se hace presente un imponderable que atraviesa la emocionalidad, los tiempos, las realidades, la vida y la muerte. Chatear con el fallecido, reconocer su tono, su respuesta, su afectividad incluso, nos ubica en un territorio inédito. Ya no son las veladas espiritistas de finales del siglo XIX, principios del XX, a las que iba Madame Curie, tratando de forzar apariciones. Estos son otros espectros, ghosts, que se manifiestan en eso que emerge tan complejo que genera un clima y una experiencia interior. Esos ghosts tienen un ámbito de creatividad, pueden ser reveladores de otras cosas, de algo que quizá hasta entonces nunca fue dicho. No sabemos exactamente qué sucede allí, qué ocurre en el corazón de la persona que se atreve a esa experiencia fantasmal y en los mismos misterios de lo digital. Los fantasmas, en este sentido de ghost, han tenido siempre afinidades con la tecnología. El cine nos lo ha recordado en muchas ocasiones en las que televisores, equipos de sonido, cornetas, radios, tecnologías de décadas pasadas eran lugares predilectos para manifestarse. Pero la tecnología digital, tal vez por su ligereza, invisibilidad, como la nube, los milagros del Bluetooth o Shazam, su instantaneidad casi mágica, es bastante afín al ghost. En videos, audios, grabaciones, en ocasiones aparecen registros desconocidos, sonidos o imágenes inexplicables, quiero decir, cuya fuente no reconocemos. Hay muchos testimonios de artistas hablando sobre esto, con producciones muy sofisticadas y también de gente como uno. Yo, por ejemplo, desde hace algún tiempo, empecé a encontrar fotos en mi teléfono que yo no había tomado ni ninguna otra persona. Fotos mías, en momentos y lugares en los que no me di cuenta de que el teléfono tuvo sus iniciativas. Me conmovió tenebrosamente su gesto. Y aquí viene entonces la pregunta que nos invita a pensarla no solo como un asunto de procedimiento o un accidente. ¿Quién tomó esas fotos? ¿Quién capturó la sonrisa, la mirada o las flores? La difícil pregunta filosófica por el autor, respetando las distancias y la referencia al texto, queda elegantemente evadida o en cierta forma respondida. Si bien yo sospecho de las maniobras y la sincronicidad del ghost. Aunque si lo vemos como un accidente, también es muy interesante. Accidentis, lo que sucede inesperadamente e interrumpe el curso normal de las cosas, como ocurre con un ghost. Y el accidente, como accidente aristotélico, como simple cause, es contingente, es sabido y no tiene sustancia. El ghost tampoco, precisamente porque es indefinible. Y esto me lleva pues al postulado de Pepperell, que anuncié hace un momento. Cito, desde la filosofía posthumanista. Lo posthumano está completamente abierto a las ideas de paranormalidad, inmaterialidad, lo sobrenatural y lo oculto. Lo posthumano no acepta que la fe en los métodos científicos sea superior a la fe en otros sistemas de creencias. Fin de la cita. Disruptivo, retador, pero en el core de la filosofía contemporánea. No hay distancias con la ciencia, pero hay apertura a otras experiencias que, aunque no se puedan corroborar, son reveladoras de otras
posibilidades. Lo que me recuerda la angustia de Gadamer, profundo humanista, cuando se cuestiona si el método científico es suficiente para comprender la naturaleza de los problemas de las humanidades. Es decir, si ciertas cosas deben dejar de pensarse con pretensión de verdad, porque no responden al método. Este no puede determinar la pregunta. Es la vida, la experiencia, lo aprendido, lo que permite que la pregunta surja. En el contexto ontológico monista que nos ocupa, lo paranormal o sobrenatural no puede ser algo lejano, como de otro mundo, que venga a invadir nuestros dispositivos digitales. En las visiones interconectadas de las cosas, los fantasmas conviven con todo, incluidos los que pueblan nuestros secretos. El ghost es una figura liminal, de umbrales, que irrumpe contra toda la temporalidad lineal y la desaparición visible como una suerte de final. Aquí la visión, el estar como estar sujeto a la visión, no es lo más importante. Es el sentir atmosférico de la presencia lo que asume la fuerza. Lo liminal siempre es complejo y lo habitan los fantasmas. El espectro tiene, sabemos, ese cruce de tiempos, memoria no resuelta, ausencia activa, lo que insiste sin estar. Y Karen Barrett toma la idea derridiana, pero reconoce los espectros como huellas cuánticas de la materia, como marcas del pasado, lo que fue silenciado, borrado, violentado, que no desaparece, sino que persiste en cuerpos, territorios, genes o tecnologías. Sin embargo, el Digital Ghost tiene otro tono. Si bien puede cargar huellas de otros tiempos, asustarnos con la reaparición de cosas del pasado profundo de la memoria digital, o sumergirnos en recuerdos a través de un deadbot, él tiene otro carácter, nos atemoriza de otra forma. No viene a exigir justicia o reivindicaciones, ni anda al acecho. Creo que su condición liminal ya la ubica en una suerte de entretiempo, en esa paradoja que inevitablemente es el presente, como lo sabemos desde San Agustín, donde se da la experiencia de la atención. Desestabiliza el presente, por supuesto, es una irrupción, lo hace discontinuo, lo hace pliegue, pero nos ubica en un estado de atención, asombro y alerta que nos arranca de la temporalidad. De pronto, no hay nada más sino el suceso disruptivo. Ante alguna experiencia con un ghost digital, supongamos que temible, estamos ahí, absortos en absoluta presencia, en este sentido, en presente. Si Alexa se activa sola repentinamente, o el teléfono a nuestras espaldas activa Spotify y se conecta con la corneta y pone a sonar además la canción de amor preferida por la pareja fallecida, toda la sensibilidad va a estar abocada a lo que ocurre, hic et nunc, aquí y ahora. Toda la atención va a conectar con la presencia de lo que no se ve, con ese clima de lo inexplicable que ahora sucede. La experiencia con la ausencia activa, con eso que insiste en permanecer sin estar, acaso llegue después como un efecto fantasmal. El Digital Ghost tiene a su favor la irrupción, la ruptura instantáneas. Eso nos ubica en esa dimensión liminal que él habita, no porque esté a la espera de algo que aún no es, sino porque el suyo es un territorio de tránsitos, porque no lo podemos definir, porque es atmósfera, conmoción, fugacidad, inexplicabilidad. A menos que aluda a algo del pasado, no necesariamente carga con ello. Puede ser totalmente inédito. No está al acecho ni está a medio hacer. Incluso en la conversación con el fallecido en un deadbot, la experiencia es inédita. Esa conversación nunca ocurrió. Él toma la foto, bloquea la computadora o remueve los límites entre la vida y la muerte. Su fugacidad, invisibilidad, instantaneidad o sigilosidad
son decisivos. Hay algo de nosotros que es así, o hay algo que viene por nosotros que es así. Si trae residuos del pasado, tendrá un tono atascado en algún borde de la vida que habrá que volver a mirar. En efecto, este es un digital ghost, es decir, instantáneo, rápido, fugaz, automatizado. Con más razón le gusta el umbral, el lugar de paso, pero también, como lo dice la palabra, donde se encienden las luces. Aquí pasa algo. Como yo creo, para terminar, que Heráclito tiene razón, las cosas suelen resguardar sentidos porque son parte del logos. Pero hay que estar despiertos para comprenderlo, pues habla en tono oracular. Las irrupciones del Digital Ghost no están exentas de ello, todo es uno. De manera que tendremos que conectar nuestro propio logos con el del cosmos para comprender en lo posible a qué vino este espanto que irrumpe como el rayo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, la profesora Lorena. Bueno, continuamos con un espacio breve para preguntas, ¿sí? Pueden colocarlas en el chat o también, bueno, pueden intervenir por los micrófonos. Parece que... voy a revisar por acá. Bueno, parece que no hay, que no hay intervenciones. Yo quisiera hacer un comentario, sí, quizás para tener el espacio. Primero, asombrosas todas las presentaciones que hemos escuchado y que de alguna forma, pues, todos tenemos puntos de encuentro valiosísimos y claro, estas intervenciones que hemos escuchado, sobre todo de la profesora Angie, el profesor Gustavo, la profesora Lorena, mm, inquietan mucho y nos llevan a preguntas que tienen ya años formulándose en el ámbito de la filosofía de la tecnología y que por supuesto no se espera que tengan una respuesta o que por el contrario vayan a decantar hacia algo en concreto, sino que, y allí pienso mucho en esta idea tan poderosa que nos presenta Francesca Ferrando en su texto Poshumanismo Existencial, de, bueno, que justamente estos son tiempos donde la poiesis está más evidente que nunca, todo está siempre reproponiéndose esas dicotomías, esos límites que, bueno, antes de alguna forma delimitaban los modos de percibir, de ver, se hacen cada vez más borrosos, ¿no? Y que hacen que, por ejemplo, nos podamos preguntar, como lo hacía Gustavo, bueno, ¿qué es el lenguaje, no? Y que ya no es un hecho completamente humano, no seremos nosotros también máquinas, o también, como decía la profe Angie, bueno, esta belleza que emerge a partir de las sensaciones dialécticas que tenemos con los objetos, bueno, ¿qué hace o qué me permite pensar dónde está el objeto y dónde estoy yo? O también lo que se preguntaba la profe Lorena sobre el fantasma, es decir, eh, dónde termina el mundo y dónde comienza aquello que está separado de ese mundo y donde intervienen estas otras formas, ¿no? Entonces, nada, me parece que cada una de las presentaciones tiene esta inquietud y creo que da para pensar mucho y con mucho asombro, ¿no? Con esta idea del ghost como el asombro. Y me parece fabuloso lo que dice María. Vale a decir que no nos pusimos de acuerdo ni siquiera para hablar de fantasmas, pero así sucedió. Yo estoy muy feliz por todo lo que he escuchado, por estas disertaciones. Em,
por nuestros doctorandos, que además son investigadores, son profesores. Gracias, Angie, una vez más por permitirnos estar aquí, por tu maravillosa presentación. Mm, Todos más o menos en el mismo tono, en la misma frecuencia, por así decirlo, con relación a lo digital y con relación a la discusión contemporánea sobre la filosofía de la tecnología, ¿no? Estamos como in the same page con relación a la bibliografía, ¿no? Y yo escuchando todo esto, lo que hago es pensar una vez más cosas que tengo escritas, cosas que he planteado en otros momentos, pero que a partir de las citas a Francesca o a Pepperell o visto desde el arte como lo plantea Angie, o esta idea espectral post-antigua de María, o lo que plantea Gus, donde nos hace la pregunta fuerte, si nosotros no somos también máquinas, ¿no? Es muy interesante verlo así y no humanizar a la máquina, ¿no? Me pregunto, ¿qué es la vida? Una pregunta que se están haciendo los programadores, los que diseñan robots, los que los hacen. Por ejemplo, en la Universidad de Osaka, que tienen como la vanguardia con relación a los robots más importantes del mundo hoy, cuando terminan esas cosas tan maravillosas, se preguntan, ¿qué es la vida? ¿No? Y cuando ya se nos dice en bibliografía que está punteando las discusiones, la vida con su respuesta biológica ya no se resuelve, por así decirlo, o la respuesta biológica tradicional ya no nos da cuenta de lo que es la vida, y si a esto le sumamos las experiencias biotecnológicas, se nos complica aún más. A mí me gustaría dejar en la palestra, para nuestros invitados y para quienes están aquí compartiendo con nosotros tan amablemente esta discusión, la pregunta por la vida. ¿Qué es la vida? ¿Sí? Cuando el avatar es una extensión de nosotros, cuando esto que está ocurriendo en este momento somos nosotros, cuando estamos dialogando e interactuando constantemente con lo digital, que es una extensión nuestra y nos atraviesa y viceversa. Bueno, no es una pregunta em, original, por tanto, sino que dejo en el ambiente fantasmal del ghost, cómo podemos más o menos delinear, porque no lo vamos a resolver hoy, obviamente, qué es la vida. Qué bella cita, Angie. La voy a leer. La creencia en los fantasmas traduce y concretiza este aspecto de relativa exterioridad de la imagen. Toda imagen fuerte está dotada, en cierto modo, de un poder fantasmagórico, puesto que puede superponerse al mundo de la representación objetiva y de la situación presente, como el fantasma está llamado a pasar a través de las murallas. Hermoso. Sí, es que justo yo coincido con lo que han dicho, porque también encuentro como muchos puntos en común, o sea, desde lo que mencionó Gustavo al principio del hardware biológico, que lo anoté porque me pareció increíble, y como la interfaz, pensarla como una estructura activa y no como un adorno. Después la presencialidad espectral que mencionaba María, y luego eso que decías tú, Lorena, de los cruces vitales y cómo lo paranormal no es algo loco que viene a invadirnos, sino esa figura liminal. Creo que conecta mucho también con esta idea de Simondón, que ve eso que él llama imágenes fuertes, que están dotadas de ese poder fantasmagórico y esas posibilidades de traspaso a través de las murallas. Me hace pensar mucho también en eso que dijiste de lo digital y lo físico, que no son ámbitos separados, sino que hay unos traspasos. Pero creo que están diciendo en el chat, ¿alguien quiere participar? Yo no sé. Vamos a ¿De revisar Carlos? aquí. Ah, okay. Un momentico. Sí, yo deshabilité el audio Pero después se puede de... escribir, ¿no? Se puede escribir por el chat, ¿cierto? Sí, 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 sí. Ujú. No, y ya estoy habilitando para que puedan desmutearse sin ningún problema. Eh, Perdón, bueno, como les dije, estábamos disfrutando de un Zoom bombing, así que... eh, y yo creo que es interesante pensar
este tema de los fantasmas, ¿no? Escuchando a María, decía, bueno, es que ciertamente lo que a mí me lleva a confrontar el problema de la interfaz es que precisamente em, hay una ligereza frente a la manera en que se piensa la interfaz. Esta cosa, este adorno, esto estético, esto que recubre, pero que es falso, ¿no? Eh, y me hace pensar mucho en lo fantasmal, en la idea de aquello que está allí, pero es como una suerte de espejismo, y que eso no tiene ningún tipo de valor. Que oye, precisamente es absolutamente todo lo contrario. O sea, si tú te metes con Dennett, si te metes con Hoffman, con estos tipos duros del materialismo, precisamente el argumento no es que la interfaz biológica, esa percepción que tenemos, o cualquier tipo de interfaz en general, es un espectro, un fantasma que debe ser desechado. Por el contrario, es lo más importante que tenemos porque es una visión, una manera de ver, una manera de interactuar, diseñada específicamente para nosotros. Una cosa espectacular. Estupendo. Bueno, voy a participar una cosita que me asombró, porque estas son cosas que estamos en los límites. Ahora por primera vez en una reunión me deshabilitan todo ahora, yo no hasta qué punto esto puede ser fantasmal. Esto es el proceso del anfitrión y bueno, esto ya abre un problema político con la censura. Entonces, pero esto no lo quiero comentar. Ahora, lo que quiero decir es que la profesora Di Mauro dijo una cosa que me encantó y es que el hilo vertebral de todo esto, porque lo considero de frontera, es que la pobreza está más vigente que nunca y sobre todo por esto a mí me inquietó. Y esa inquietud lleva al asombro aristotélico del primer capítulo de la metafísica de Aristóteles. Entonces, aquí hay filosofía para rato. Ahora, eso es lo que me queda de reflexión, porque realmente, muy interesante que ya estamos superando un poco los espiritualismos de esta Hoffman que habla la profesora Lorena, y ahora estamos viendo que si usted dice que tomó una fotografía que no la tomó usted. Bueno, a mí me pasó que mando mensajes en donde yo digo, pero yo no, yo estoy cuerdo, a pesar de un ACV que me dio, pero yo estoy cuerdo. Entonces, ya aquí me encuentro con una explicación de por qué ciertamente no son duendes, sino son espectros de esto. Pero bueno, esto es todo un mundo de novedad. Hasta aquí voy a llegar. Ok, gracias por permitirme la intervención y muy interesante lo que ustedes están planteando, que definitivamente me da la sensación de que no, no fue en vano estudiar filosofía. No es en vano estudiar filosofía, que es el complejito que nos dejaron los positivistas. Bueno, feliz noche, gracias. Muchas No me voy a gracias. retirar todavía. Muchas gracias, Agustín, por su comentario. Muchas gracias. Es bienvenido. Bueno, ya vamos a ir cerrando por cuestiones de tiempo. Agradecerles a los profesores por sus intervenciones tan interesantes, maravillosas, a la participación de los doctorandos y la participación también del resto de los invitados. Los invitamos, bueno, al próximo coloquio, que será el martes 1 de julio. Ya les haremos llegar la información pertinente. Y nada, continuamos. Espero que todos tengan muy buenas noches y de nuevo muchísimas gracias Agradezco por... que lo manden siempre por correo o a mí me llegó por otro chat, especialmente del profesor Germán Guía, que hoy íbamos a hablar de esto. Entonces, Seguro. ok, para que no se pierda la continuidad.
esto me encantó. Yo realmente estoy fascinado especialmente con lo de usted, Lorena. Es decir, estamos en una versión ahora digital de todos los espectros y espiritismo de Eta Hoffman. Vale, muchísimas gracias. Bienvenido siempre. Claro que sí, te haremos llegar la invitación, Agustín. No te Claro que preocupes. sí, con mucho gusto. Vale, Por muchísimas cierto, para gracias que a todos. me conozcan, yo soy profesor de la Universidad Simón Bolívar, soy doctor Vale. en Ciencias Sociales y Humanidades, y bueno, soy colega de Carolina Guerrero y toda esta gente. Ahorita estoy convaleciendo de un ACV que me dio a finales de marzo, pero Ah, aquí caramba. estoy todavía en vivo, vivito y coleando. Vale. Muy bueno, un gusto, ¿eh? Bueno, muy buenas noches a todos. Cuídense mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias, Angie. Gracias a todos. Muchas gracias. Gusto. Igual, bye, nos Abrazos. vemos. Bye.